Debatí con una libertaria que dice que es injusto pagar más impuestos y gana más porque es mérito propio. ¿Cómo respondo a eso? Que no es cierto. Si tú aprovechas mejor lo que te da tu sociedad, tú tienes que pagar más. Te voy a decir, mira, la policía a mí me cuida mi casa, pero la cuida poquito. Ahora, una gran empresa la cuida mucho. Las carreteras yo las uso, por ejemplo, actualmente las uso una vez cada 2 semanas en, en un radio bastante cercano al de esta ciudad en la que vivo, 1 hora máximo, hora y media, para llevar a mi hijo a jugar al baloncesto y regresar. El que tiene la gran compañía de transportes, o Amazon, o Alimerca, el que tiene trillones de camiones con los que mueve una gran cantidad de productos que son la fuente de su fortuna, usan las mismas carreteras que yo, usan mucho más que yo, tienen que pagar más impuestos. Lo mismo con la iluminación de las calles, lo mismo con el ejército. El rico se beneficia más de todo lo que la sociedad ha puesto a su alcance. A ti, ¿qué te importan los análisis que durante cientos de años han hecho los químicos respecto de los conservantes alimenticios? A ti más o menos te la soplan. ¿No? Te encuentras un tonto que dice, ¡ay, los conservantes son muy malos! Se le dices que deje de usar conservantes en su comida y que coma comida podrida. Bueno, pero eso es aparte. Si tú tienes una empresa de alimentos, te estás beneficiando de todo el conocimiento humano respecto de los conservantes, por ejemplo, de cómo se empaqueta la comida para que aguante, de cómo se trata, de cómo se transporta, de cómo se embala, de cómo elegir tus materias primas para que no compres cosas que estén mal y le hagan daño a tus clientes. Es decir, ese empresario no está trabajando por mérito propio, está aprovechando los méritos de su sociedad, de la humanidad entera, durante miles de años. Los aprovecha bastante más que yo, gana mucho dinero aprovechándolos y tiene que pagar una porción mayor.